Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Un arma espiritual subestimada hoy día, el ayuno. Dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ciertamente debemos entender nosotros como creyentes que tenemos armas que Dios nos ha dado y que son literalmente espirituales y que son muy poderosas. Padre, gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos, te damos a ti honra, te damos a ti gloria, te damos a ti alabanza y te pedimos, Señor, que podamos ser edificados cada día más y más en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Jesús. Amén. Muy bien. Tenemos que volver los creyentes a los rudimentos, tenemos que volver los creyentes a lo básico, tenemos que volver los creyentes a la senda antigua, tenemos que volver los creyentes a todas esas cosas que Dios dejó escritas en la palabra para usted y para mí. Hay muchas herramientas que damos por sentadas, consideramos y pensamos que ya las sabemos, pero la verdad sea dicha, muchas veces no sabemos manejarlas como se debe y no tenemos el discernimiento de lo que estas armas significan. Y hoy vamos a hacer una reflexión muy sencilla alrededor de esta arma espiritual tan poderosa como lo es el ayuno. Bueno, la gente pregunta, ¿es bíblico ayunar? ¿Es algo vigente para estos tiempos? ¿Tiene algún efecto espiritual sobre nuestras vidas? A todas estas preguntas la respuesta es sí. ¿Es bíblico ayunar? ¿Está vigente para estos días? Y por supuesto que tiene un efecto sobre nuestras vidas. Muy bien. El Señor Jesucristo dice en su palabra en el libro de Mateo, capítulo 16, capítulo 6, versículo 17 al 18. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muy bien, está hablando el Señor aquí del ayuno, y ya de entrada con este pasaje podemos ver que el mismo Señor Jesucristo eh, legitima el uso del ayuno como una herramienta poderosa para obtener el favor de Dios. Es el ayuno, no es pactando. Es el ayuno, no es clavado en la iglesia sirviendo y haciendo cosas. No, el servir trae bendición, pero hay un orden en la forma en cómo se deben hacer las cosas y el orden es buscando de Dios, conociendo la palabra cada día y por supuesto también ayunando, porque es una de las armas que el Señor nos ha dejado. Ahora, ¿qué es el ayuno? Vamos a responder de una manera sencilla. ¿Qué es ayunar? El ayuno es un ejercicio espiritual. En su definición más sencilla, podemos decir que el ayuno es un ejercicio espiritual establecido por el mismo Dios en su palabra, que trae libertad, que rompe yugos y ligaduras de impiedad y de opresión. Aquí la palabra impiedad significa pecado, ligaduras de pecado, cosas que literalmente a usted lo tienen amarrado, cosas que a usted lo tienen sometido, cosas que usted siente que no puede dominar. Si hay algún área en su vida en la que usted reconoce que usted necesita eh, fortaleza porque hay un área en su vida que a usted le quedó grande, que usted no la puede manejar, que usted no la puede controlar, qué sé yo, puede ser el mal genio, el carácter, la ira, tantas cosas que pueden haber en nuestras vidas que no manejamos, el mundo, los amigos, las amistades,
Se puede llevar años de conocer de Cristo, pero todavía hay cosas quizás del mundo que a usted lo hacen débil y lo hacen tropezar hoy día. Entonces, el ayuno es un ejercicio espiritual. Por supuesto, la palabra ayuno es la no ingesta de alimentos. No ingerir alimentos. Cuando usted le pregunten como creyente, ¿qué es ayunar? Usted le va a decir a la persona, ayunar es abstenerse de comer alimentos. ¿Y por qué ustedes ayunan? Porque es un ejercicio espiritual que Dios manda a los verdaderos creyentes que debemos hacer. Ahora, y a través del ayuno se obtiene libertad y Dios da victoria y fortaleza sobre muchas cosas que quizás usted no está logrando controlar en su vida. Yo me encuentro con casos tan increíbles. Eh, yo he conocido pastores a los que les cuesta mucho trabajo ayunar. Ellos ponen a la gente en la iglesia, hablan de ayunos, hablan de oración, pero ellos no ayunan. En lo secreto van y comen, donde la iglesia no los vea. Ellos no ayunan realmente. Ellos están literalmente comiendo siempre porque no les gusta someter la carne. Y bueno, pues este es un gran problema porque literalmente tenemos que empezar nosotros, quienes predicamos, por dar el ejemplo. Entonces, el ayuno es un ejercicio espiritual a través del cual nos abstenemos de comer alimentos y la carne es sometida, el espíritu es fortalecido para fortalecer esa relación con el Dios del cielo. Muy bien. ¿Cuál es la importancia del ayuno? ¿Cuál es la importancia? Podemos mencionar muchas cosas, yo les voy a mencionar aquí las más relevantes. La primera es que el ayuno es un precepto establecido por el Dios del cielo y fue ordenado por el mismo Señor Jesucristo, por el mismo Señor Jesucristo. Por eso es importante el ayuno. El Señor dice en Mateo 16, 17 al 18, pero cuando ayunes, unge tu cabeza. Algunos dicen que el ayuno, al igual que muchas otras prácticas del Antiguo Testamento, son o deben estar allá, en el Antiguo Testamento, lo cual es errado, es equivocado. Literalmente, el ayuno es una ordenanza que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El verdadero creyente debe procurar y buscar la manera de ayunar con frecuencia. En Embajadores de Esperanza, por eso tenemos un ayuno semanal al mes, un ayuno semanal al mes. La última semana de cada mes estamos haciendo ayuno, porque el creyente debe ejercitarse espiritualmente. Muy bien, ahora, la segunda razón, la primera es porque el Señor lo establece. Es un precepto establecido por Dios, es un mandamiento y el mismo Señor Jesucristo lo ordena. La segunda razón de por qué es importante el ayuno es porque el Señor Jesucristo habló abiertamente del ayuno de una manera completamente natural. La iglesia primitiva practicaba el ayuno como algo habitual, lo que para mucha gente hoy esto se ha vuelto algo raro y una práctica típica de gente religiosa y fanática, lo cual es completamente equivocado. En el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 14, dice la palabra, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. El Señor les hace una pregunta. ¿Pueden estar de bodas, los que están de boda, tener luto mientras que el esposo está con ellos? No, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. El Señor está hablando de él. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque en el versículo anterior le preguntaron al Señor por qué los discípulos no
no ayunaban. ¿Por qué sus discípulos no ayunan, Jesús? Y él les dice, ¿pueden los que están de bodas tener luto mientras el esposo está con ellos? No. Pero vienen días cuando el esposo será quitado, el Señor Jesús ya no estará con ellos, y entonces ayunarán. Fíjense ustedes cómo el mismo Señor está legitimando el ayuno. La tercera razón de por qué es importante el ayuno es literalmente porque en la iglesia primitiva se ayunaba y esto era algo completamente normal, completamente habitual. Los creyentes en la antigüedad reconocían la importancia del ayuno, tenían una conciencia espiritual que muchas veces hoy lamentablemente no tenemos. Y esa conciencia espiritual es la importancia de ayunar. A mucha gente le cuesta muchísimo trabajo ayunar, pero cuando les cuesta trabajo y luchan y me dicen, yo soy un promotor del ayuno y de toda esta práctica de la senda antigua, porque estas son eh, literalmente las armas espirituales que el Señor nos dejó. Y el ayuno es importante porque además de ser una enseñanza que nos deja el Señor Jesucristo, habla abiertamente del ayuno, es un precepto de parte de Dios, un mandamiento. También es importante el ayuno porque es un ejemplo que nos deja la iglesia primitiva. Ellos ayunaban de una manera habitual y el ayuno tiene un impacto espiritual sobre nuestras vidas y sobre nuestras circunstancias completamente. Y vemos en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 23, que dice la palabra, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Fíjense cómo en la iglesia primitiva la gente ayunaba y hay muchos más versículos, pero quiero detenerme aquí un poco para que reflexionemos sobre el hecho de la necesidad que usted tiene de ayunar. Si hay algún área en su vida que a usted le gana, un área sobre la cual usted eh, siente que ha perdido fuerza, un área sobre la cual usted siente que no tiene el control tanto como quisiera, usted necesita entender este tema. Este tema no es para gente religiosa ni gente fanática. Lamentablemente con el Evangelio Light que hoy se está promulgando, eh, hablarle a la gente de temas como este, el ayuno, es hablarles de cosas francamente extrañas. Y debemos entender que literalmente el ayuno es para gente que conoce de Dios, para gente que entiende, para gente convertida, para gente que ha entregado su vida a Cristo. ¿Por qué? Lo dice el Señor en Mateo 9:16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Muy bien. ¿Eso de qué está hablando? Simplemente el Señor, haciendo una semejanza, utiliza la costura, que en esta época era muy común, muy habitual, y él dice, nadie va a coger un remiendo nuevo y lo pone sobre una tela vieja, porque ese remiendo nuevo se va a encargar de destrozar el, el resto del vestido, porque ese pedazo de remiendo nuevo es fuerte, es consistente, pero la tela vieja, el resto, no es tan consistente. Y lo que está hablando aquí es de que literalmente ese vestido viejo es la antigua naturaleza del creyente, la antigua naturaleza. Entonces el Señor dice, hay un remiendo, hay un paño nuevo, hay una presencia, es la presencia del Espíritu Santo, es esa naturaleza nueva que a usted y a mí y a los creyentes verdaderos le es entregada. Y usted no va a poner sobre esa naturaleza nueva algo viejo.
Entonces, el ayuno puede reventar o dañar a una persona que no conoce de Dios. El ayuno puede no tener ningún efecto porque no se hace con todo el entendimiento espiritual que hay que hacer el ayuno. Entonces, literalmente el ayuno es para las personas que han entregado su propósito de vida al Dios del cielo. El propósito del ayuno, ¿cuál es según la Biblia? Dice la palabra en Isaías 58:6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. El Señor está haciendo aquí una pregunta y en este capítulo de Isaías 58 cuestiona fuertemente la manera en cómo el pueblo ayunaba, el sentido que le daba al ayuno. Había una problemática muy grande en esta época y es que los que ayunaban se creían superiores a aquellos que no lo hacían y se creían que son mucho más y que estaban mucho más cerca del Señor, pero no se daban cuenta que había literalmente un gravísimo problema de actitud a pesar de que se abstenían de comer alimentos. Entonces ellos, en un sentido físico natural, ayunaban porque no ingerían alimentos. Sin embargo, ellos estaban cometiendo el error de darle un sentido espiritual completamente equivocado al ayuno y es mucho de lo que sucede hoy día con mucha gente. Pero el Señor nos deja aquí muy claro cuál es el propósito del ayuno. El propósito del ayuno lo podemos resumir en 4 pilares. El primero, desatar, soltar, traer libertad y rompimiento. Hay 4 propósitos del ayuno. Trato de ser muy sencillo en el desarrollo de este tema porque quizás usted se unió a este ayuno de 7 días y suele pasar que hay gente que no tiene la fuerza porque es la primera vez o hacía mucho tiempo no ayunaban y empezaron con toda la fuerza, con toda la intención el ayuno, pero de pronto a mitad del tiempo de ayuno, al segundo día o en el primer día, o de pronto esta mañana, etcétera, fallaron porque comieron algo, bajaron el ayuno y encontramos gente que se deprime por eso y se pone triste. Eso suele pasar, pero debemos entender que Dios no es un Dios tirano y que el Señor no lo está señalando a usted porque se propuso un ayuno y no lo pudo hacer. Lo que yo le digo es, si eso le pasó a usted, si ese es su caso, retómelo, retómelo mañana mismo, mañana viernes, retome ese ayuno y lo termina con vigilia presencial en nuestra iglesia, si le es posible asistir a las 8 de la noche en nuestra sede principal aquí en Bogotá. Entonces, pero no se desanime, no le dé lugar a Satanás, ni a la culpa, ni al señalamiento, porque Dios no lo está señalando. Dios mira ese tipo de cosas y lo que el Señor hace es decirle, levántate y sigue adelante. Entonces, el propósito del ayuno tiene 4 pilares: desatar, soltar, libertad y romper, rompimiento. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Una ligadura en un sentido espiritual es algo que lo ata a usted, lo amarra a usted y no le deja vivir con libertad, no le deja desempeñarse con libertad. Son esas cosas que usted ya no sabe cómo quitarse de encima. Son esos comportamientos, esas reacciones, esas emociones, esos sentimientos, etcétera, que usted no sabe cómo humanamente, cómo quitarse de encima, que usted sabe que no están bien, pero que usted quiere quitárselas, pero están ahí y usted lucha y lucha. Puede ser amargura, puede ser mal genio, puede ser ira, depresión, tristeza, rencor, resentimiento, rabia,
culpa, señalamiento, miedos, temores, una timidez patológica que no lo deja fluir, que le ha cerrado puertas. Bueno, pueden ser tantas cosas que necesita usted soltar, una debilidad de la carne que usted ya no sabe cómo quitársela de encima, pornografía, drogas, masturbación, alcoholismo, tendencia a alejarse de Dios, tendencia a preferir el mundo, a dejarse arrastrar por las cosas del mundo. La lista es N, infinita. Es usted quien debe hoy reflexionar si quizás en su vida hay ligaduras de impiedad, cosas de las que usted se tiene que soltar, romper. Una ligadura es eso, es algo a lo que usted está ligado, es algo a lo que usted quedó atrapado porque un día, por inocencia, por descuido, por lo que haya sido o de una manera intencional, usted abrió la puerta y quedó ligado a eso. Una persona, por ejemplo, que está ligada a las drogas es una persona que está abrió la puerta en algún momento y hoy es una ligadura de impiedad. Y esa palabra impiedad traduce pecado, ligaduras de pecado. Entonces, el ayuno sirve para desatar, para literalmente traer libertad, para desamarrar toda ligadura, todo lo que usted haya hecho en su pasado, en el presente, esta mañana, que lo haya podido amarrar a pecado, a conductas pecaminosas, el mal genio, la ira, el carácter, los problemas que usted tiene de pareja, ese mal genio que usted no controla, cada que se agarra a pelear con su esposa, usted saca la mano y se la pone o coge las cosas y las tira y las rompe, etcétera. El ayuno sirve para desatar, porque nosotros podemos hacer, los seres humanos, podemos hacer cosas que literalmente nos pueden eh, dejar amarrados. Usted necesita desatarse de esas cosas. Para eso es el ayuno. La segunda base o el segundo pilar de por qué se debe ayunar es para soltar las cargas de opresión. Hay gente que está oprimida. Hemos dicho que la opresión significa fuera de. La opresión es eso, una presión que viene desde afuera. Y hay gente que abre las puertas muy fácil a la opresión y es gente que es oprimida con mucha facilidad por Satanás. Entonces esa gente necesita ayunar, esa gente necesita meterse con Dios porque puede haber una opresión en muchas formas. A donde usted va, a donde quiera que usted está, a donde quiera que usted establece relaciones, ya sean laborales, ya sean eh, familiares o ya sean en la iglesia, etcétera, siempre hay alguien con quien usted tiene conflicto. Siempre se está enganchando con alguien con quien usted tiene broncas. Siempre está el que se le levanta en contra, el que le mira mal, el que le habla feo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí puede haber una carga de opresión. Hay gente que literalmente se, se carga con problemas, con dificultades, pelean solos aquí en su mente, esos monólogos íntimos que usted tiene allá en su mente y eso lo carga porque usted calcula la conversación con la persona, con el familiar, con el amigo, la pareja, etcétera, cómo va a ser la conversación, qué se van a decir, usted es oprimido porque viene broncas allá en su cabeza y si el vecino me dice, yo le digo y usted ya va a coger el Transmilenio y usted ya está predispuesto y usted ya está oprimido y qué pereza y ya hay una actitud ahí que está contaminada y eso trastoca su vida entera, sus días, su cotidianidad, le baja de ánimo, le produce carga espiritual, preocupación, tristeza, hasta se enferma, se estresa, etcétera. Usted necesita soltar cargas de opresión. Pero dice la palabra y dejar libres a los quebrantados. Usted puede estar quebrantado por muchas cosas. Usted puede estar quebrantado por muchas situaciones, entonces necesita ayunar, usted necesita meterse con Dios, usted necesita clamar. Señor, hay cosas que me tienen quebrantado,
quizás son cosas del pasado que me tienen quebrantado, todavía lloro, recuerdo y lloro y me traen dolor y me traen tristeza y me traen muchas cosas. Yo necesito soltar, que mi papá me miraba, que no me miraba, que prefieren a mi hermana, que ya no me prefieren a mí, que mi mamá no me quiere, que sí me quiere, que siempre le sirve más comida a ellos, pero no a mí, que mi mamá está pendiente de mí, pero es por mis hijos más que por mí, porque a mis hijos sí los quieren, pero a mí no me quieren, pero es que realmente a mí nunca me han valorado, es que a mí no me tienen en cuenta, es que yo siempre soy así rechazada, rechazado en el trabajo, es que a mí siempre me va mal, yo no sé qué me pasa porque todos los jefes me rechazan, me terminan. Usted necesita ser libre de todo eso que lo está quebrantando. Y romper yugos es todo eso espiritual que Satanás sabe establecer sobre la vida de una persona a través de la cual la somete, le pone cargas. Recuerde que el yugo es una tabla, un madero que se pone aquí en la nuca de los bueyes y, y dos bueyes se amarran a ese madero y quedan sujetos a ese madero y no se pueden separar por más que quieran. Eso es un yugo. Cuando usted se casa, usted se está poniendo el yugo de la otra persona, es decir, usted está cargando con sus costumbres, con sus mañas, con su cultura, con su educación, con sus hábitos, con todo el bagaje que tiene esa persona. Y por eso mucha gente cuando se casa no tienen esa claridad y esa conciencia, porque la gente se casa enamorada, todos lo hacemos. Usted se casa enamorado, pero usted no entiende que el tema no es enamoramiento, el tema es tolerancia, es soportar y entender que yo estoy cargando el yugo del otro, las malas costumbres, los malos hábitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso se habla de un yugo espiritual que Satanás logra poner muchas veces sobre la vida de la gente. En su vida puede haber muchos yugos, si usted no se ha dado cuenta. La amargura es un yugo. El enojo constante es un yugo. El vivir triste es un yugo, lo somete. La culpa a toda hora es un yugo. El temor es un yugo. El pesimismo es un yugo. El miedo, las angustias, el vivir preocupado a toda hora es un yugo. ¿Qué necesitamos? Romper todas estas cosas. Este es el propósito del ayuno. Estos cuatro pilares, pero la gente no entiende, entonces ayunan para pedir, 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 pedir y pedir. Y pedir y pedir y pedir y piden cosas materiales y piden cualquier cantidad de cosas. Pero bíblicamente hablando, este es el propósito del ayuno. Cuatro objetivos fundamentales: desatar, soltar, traer libertad y rompimiento. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando los pastores de las iglesias oran, los que ayunan con ese propósito que ya mencionamos, bíblico, rompen las trabas del diablo en sus ministerios y Dios les da congregaciones más espirituales? En Embajadores de Esperanza no deseamos tener una iglesia bonita, hermosa, de la que la gente tenga mucho que hablar. No nos interesa tener edificios lujosos e invertir una millonada de plata en instrumentos musicales, porque nada de eso honra a Dios. Eso lo que hace es honrar claramente el ego de quienes compran esos instrumentos. Pero eso a Dios no le honra, hermano. Créame usted que a Dios no le honra que usted tenga la última guitarra eléctrica de moda, ni la más avanzada del mundo. Eso a Dios no le honra. A Dios no le interesa que usted tenga la guitarra acústica más fenomenal del mundo. Eso para Dios no es importante. Para Dios no es importante que tengamos de edificio eh, un edificio con la mejor tecnología, la bodega más grande y la mejor decorada, las luces pomposas. No, a Dios eso no lo impresiona. Los que dicen que ponen la iglesia bonita porque es para la honra y gloria de Dios, literalmente muchas veces están cayendo en el error de honrar su ego,
de lo que ellos quieren. Yo conozco de gente que ponen mucho énfasis en esto, en los grupos musicales, en tener buenos músicos, en tener buenos instrumentos, en tener buenos púlpitos, buenos teclados, ojalá los últimos tecnología, el mejor sonido, etcétera. Pero seamos honestos y sinceros, esto no le interesa a Dios. ¿Y usted cómo sabe? Es muy sencillo. Cuando los mismos discípulos quisieron presumirle al Señor Jesús del templo, escuche esto que le voy a decir, no importa el templo que usted, pastor, si está escuchando o va a escuchar este devocional, el templo que usted pueda llegar a tener, no importa el templo que usted pueda llegar a tener, ni lo lujoso que pueda llegar a ser ese templo, nunca eso va a impresionar al Señor Jesús y eso no es lo importante para el Señor Jesucristo. Yo sé que esto no le gusta a mucha gente, lo siento mucho, pero en la misma palabra del Señor dice que cuando los discípulos le presumieron a Jesús sobre el templo, no importa el templo tan lujoso que usted tenga, nadie podrá construir un templo tan maravilloso como el que existía en la época del Señor Jesucristo en la tierra de Israel. No hay ni habrá templo más maravilloso que ese. Y aún así, los discípulos presumiéndole, literalmente le dijeron, maestro, mira esto todo tan hermoso. Y el Señor les dijo, ¿ven todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor les bajó los humos a esa presunción que ellos le estaban haciendo. El templo no es importante. El templo no es importante, el edificio no es importante para Dios. Es decir, hoy para la iglesia es importante para cualquier congregación tener donde reunirnos, que sea un lugar digno, que sea un lugar cómodo, que sea un lugar higiénico, que sea un lugar que cumpla con unas reglas mínimas de seguridad. Pero cometemos el gravísimo error de darle mucha importancia a este tipo de cosas y eso no es importante. En Embajadores de Esperanza eso no es importante. ¿Qué es importante? Y sin embargo Dios nos ha bendecido y le damos gracias al Señor por eso. Pero no anhelamos eso, no anhelamos tener lugares lujosos ni pomposos. En cambio, sí queremos una iglesia espiritual, queremos gente espiritual, queremos gente madura, queremos gente de carácter cristiano, queremos gente que haya una hermandad, que haya coinonía, que podamos tener reuniones que sean ágapes como lo hacía la iglesia primitiva. Ellos no tenían las orquestas que hay hoy en muchos lugares. Ellos no tenían la cantidad de músicos diestros y majestuosos que hoy hay en muchos lugares que, entre otras cosas, comparten el púlpito con tabernas y discotecas. Hoy hay muchas cosas que la iglesia primitiva no tenía y el Señor se movía con un poder realmente impresionante y sobrenatural. Entonces, cuando los pastores en cabeza, en la iglesia, los pastores empiezan a orar con ese propósito que ya mencionamos en Isaías de lo que es el ayuno, las trabas del diablo se rompen, se deshacen. ¿Por qué hablamos de las trabas? Hay un ejemplo típico, clásico en la Biblia que está en el libro de Daniel capítulo 10, donde usted ve que Daniel hace un ayuno de 21 días. Él empieza el ayuno, termina el ayuno, pero pasaron 3 días antes de que la respuesta llegara. Y ustedes leen que hubo una oposición espiritual, a pesar de un ayuno de 21 días, hubo una oposición espiritual para que las respuestas no llegaran. Mis amados, nosotros debemos aprender una cosa. Las trabas espirituales no se vencen pidiendo consejerías, sirviendo en la iglesia. No, las trabas espirituales se rompen con ayuno y oración. Ayuno y oración. Cuando yo tengo claro cuál es el propósito, cuando yo tengo claro cuál es el propósito del ayuno, que es para desatar, soltar, traer libertad y rompimiento, entonces es cuando el Señor empieza a moverse, literalmente. Cuando los evangelistas ayunan en una forma notable, dedicada, sosegada por las personas, tienen más fruto en las campañas que hacen, se convierte más gente y hay milagros y sanidades. Entonces, literalmente, si un evangelista ora, pues se van a convertir almas, que es el milagro más grande que puede suceder en la vida de una persona.
No es que usted sea sano de cáncer o se pare de una silla de ruedas o se levante de un ataúd o le hayan quitado una enfermedad o recuperó el oído o la vista. Gloria a Dios por esos milagros. Creemos en los milagros. El Señor se mueve con milagros. Oramos por milagros. Hemos visto la gloria de Dios a través de muchos milagros y manifestaciones sobrenaturales en nuestra iglesia y damos gloria a Dios por eso, pero no es el milagro más grande una sanidad física. El milagro más grande que puede suceder en la vida de una persona es que haya una conversión de corazón y que esa persona nunca más vuelva a ser la misma. Cuando literalmente, cuando los cristianos, los creyentes verdaderos, oramos y ayunamos por cualquier problema, por una necesidad, Dios se encarga de darnos la victoria porque estamos quebrantando en el nombre de Cristo Jesús la opresión que el enemigo trae sobre nuestras vidas. Y la verdad sea dicha, mucha gente le cuesta trabajo ayunar y esto no es solo un tema de un esfuerzo físico, sino que también es un tema espiritual donde el enemigo se opone y levanta argumentos, todos los que usted quiera, para que usted no ayune, no ayune. Y se aproxima un ayuno de 21 días. Vamos a tener un tiempo precioso de 21 días. Y estamos en un ayuno de 7 días. Esta es una preparación para ese ayuno de 21 días. Vamos a tener jornadas de 24 horas seguidas y continuas de oración y enseñanza de la palabra. Y nos estamos preparando para un ayuno de Esther, 72 horas de ayuno y oración en la iglesia, 72 horas seguidas, porque así es que quebrantamos en el nombre de Cristo toda opresión del enemigo. Yo lo invito a que usted se ponga a pensar por un momento en lo siguiente: ¿cuántas cosas a usted le habrá quitado el diablo? ¿Cuántas bendiciones literalmente el Señor ha enviado para entregarle a usted y no ha sido posible que lleguen y se manifiesten en su vida por la oposición espiritual que hay? Y usted dormido, y usted dejando que se le pase la vida, y usted dejando que se le pase la vida entretenido en problemas, en dificultades. No, escuche, yo estoy orando porque todas las personas de la congregación de embajadores de esperanza y todas las personas que están escuchando los devocionales de otras iglesias, de otros lugares, gente que me conoce de antes, empiece a ser estorbada y a ser movida a buscar de Dios, que empiecen a tener hambre y sed sobrenatural, sobrenatural, como nunca, no como antes, como nunca, por la palabra, por la oración, por la intimidad, por el ayuno, por la oración, por el clamor, por la guerra espiritual. Que nos enamoremos de la palabra, que haya una profunda necesidad de las escrituras, porque solo así y solo así vendrá libertad y veremos la manifestación de la gloria de Dios. Yo le digo en esta hora, no se conforme con la misericordia, no se conforme con la gracia. Dios no quiere eso para su vida. Dios quiere manifestarse. Dios es un Dios sobrenatural y quiere manifestarse en su vida. Abrirle aquí esta mente, este entendimiento y mostrarle y hacerle ver las cosas que usted antes no veía, las que antes no entendía. Que hay muchas cosas que usted tiene por conquistar, pero no en sus fuerzas. Aquí no estamos hablando de esa basura de humanismo que hoy le meten a la gente, ni motivación personal. Estamos hablando de que hay un Dios en el cielo que lo quiere bendecir a usted. Usted de pronto tiene aquí el chip metido, empleo, 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 y Dios lo mira desde el cielo y dice: a este lo tengo de empresario, pero no ha querido salir de esa zona de confort y no se ensancha. No se ensancha. A otros se les está pasando la vida con su idea de negocio. Puede ser muy buena su idea de negocio, pero se le está pasando la vida y no hace nada. Otro vive deprimido porque le vive fallando a Dios y ahí lo tiene el diablo como anclarle un pie al piso con una puntilla y quiere avanzar, pero lo único que logra es caminar en círculos, parece un trompo. Otros parecen un yoyo, suben y bajan, como ese estado de ánimo que los gobierna, suben y bajan a merced de las emociones,
a merced de lo que el estado de ánimo les quiera decir, y esto los está llevando a ser completamente inconstantes en todos sus caminos. El Señor quiere manifestar su gloria, por eso dice la palabra, clama a mí. Clama a mí, parte del clamor es ayunar, tenemos que ayunar, tenemos que doblegar la carne, tenemos que meternos con el Señor, pero usted no puede seguir permitiendo, hermano, hermana, que a usted se le pase la vida ahí, viviendo, ahí voy, ahí la corriente, y hay gente que ha entrado en una zona de confort, cogen una guitarrita, tocan en una iglesia y con eso se sienten espirituales y se sienten importantes porque les encanta el servicio, pero ¿eso es todo? ¿Será eso todo lo que Dios tiene para usted? De verdad, cuestionémonos si todo lo que Dios tiene para nosotros es un empleo. Gloria a Dios por ese empleo. Gracias al Señor por ese empleo, por ese ingreso. ¿No tiene Dios más cosas para usted? Es una pregunta que usted debería hacerle al Señor en esta hora. Entonces, con el ayuno adecuado, se rompen las ligaduras del diablo, se atan a sus seres queridos y estos vienen a Cristo. Es decir, ¿se atan a quién? A Cristo. Se rompen lo que los ata a Satanás para atarlos a Cristo y son salvos. Con el ayuno se crece espiritualmente. Con el ayuno usted gana autoridad espiritual para predicar con libertad la palabra del Señor. Y tenemos muchos casos de lo que el ayuno puede hacer, pero quiero mencionar solo uno. Un caso que usted ya conoce, el caso de Nínive. Recordemos que Jonás era un profeta llamado por Dios. Nínive era una ciudad que estaba en pecado, que no se querían arrepentir. Y un día el Señor manda a Jonás a predicarle a Nínive sobre arrepentimiento. Finalmente Jonás llega a Nínive obedeciendo al Señor y él les dice en el libro de Jonás capítulo 3 del 4 al 5, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Él, el profeta Jonás, les predica. Dios les da un mensaje. Si no hay arrepentimiento, los voy a destruir. Si no hay arrepentimiento, viene castigo. Pero ellos se arrepienten. Y dice la palabra, creyeron a Dios. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, todos. Pero resulta que cuando esto sucedió, este mensaje que Jonás le había dado al pueblo, llegó a oídos del rey de Nínive. Y mire lo que pasó. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, es decir, sus gobernantes, diciendo, hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Él se arrepintió y literalmente proclamó ayuno. Pero fíjense que aquí dice que se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Qué significa eso hoy para usted y para mí? Aquí hay un ejemplo de una prenda que es cilicio. El cilicio en la antigüedad era una ropa tosca, era una ropa hecha de pieles de animales que cuando se secaban, como la piel del camello, picaban, era muy fastidiosa tenerla puesta y picaba mucho y se vestían. A veces era una camisa o a veces era todo un manto que cubría el cuerpo. Aquí hay un ejemplo.
era generalmente ropa oscura que se ponían. Y esa ropa simbolizaba ese estado de dolor. Era una manera de humillarse y de someterse delante de Dios, manifestando dolor y arrepentimiento por causa del pecado. Entonces, literalmente el cilicio era una tela oscura y áspera tejida generalmente con pelo de cabra o de camello, y era un símbolo de profunda tristeza y lamentación. Eso está en muchas citas bíblicas, segunda de Samuel 3:31, segunda de Reyes 19 del 1 al 2. Y parece que a veces se le usaba alrededor de la cintura como un cinto, como un cinturón, pero pudo haber sido más empleado también como un manto suelto que cubría la mayor parte del cuerpo. Esto es el cilicio. Entonces, fíjense ustedes, cuando habla de que el rey dice, se cubrió de cilicio, se despojó de sus vestiduras reales de rey y se puso una ropa que representaba humillación delante de Dios y que representaba dolor y arrepentimiento por el pecado. Se cubrió de cilicio, se vistió de este tipo de ropa. Muy bien, ahora, esto es ceniza. ¿La ceniza qué es? Sabemos que la ceniza es simplemente el resultado, el escombro, lo que queda de quemar algo. Y ahí tenemos un ejemplo de ceniza. Resulta que dice la palabra y era habitual que la gente cuando había dolor se cubrían de silicio, se ponían esta ropa áspera, fastidiosísima, pero además se sentaban sobre una cama de ceniza, regaban ceniza en el suelo, se cubrían con esta ropa y la ceniza se la empezaban a echar encima en señal de dolor. Pero la mezcla entre este silicio, esta ropa áspera y la ceniza era supremamente desesperante, dolorosa, fastidiosa. Ahora, literalmente, sentarse sobre ceniza era decirle a Dios, polvo soy y no sirvo para nada. Es reconocer eso, somos polvo delante de ti, Señor. Nosotros ya no usamos en nuestros días el silicio y la ceniza, pero en esa época tenían un significado profundo en el arrepentimiento y Dios tomaba en serio estas formas de expresión de arrepentimiento. Ahora, ¿qué representa la ceniza hoy día? Le voy a mencionar algunas cosas. Una de ellas, la ceniza hoy, representa la vanidad del hombre. ¿Nosotros qué es ceniza? Vanidad. Cuando una persona es vanidosa, se está moviendo en vanidad y no lo entiende. De ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía para que no libre su alma. Esto está en Isaías 44:20. Cuando la palabra habla de ceniza se alimenta, está hablando de una persona que, movido por la vanidad, busca alimentarse de cosas que delante de Dios son basura, no significan nada. El ser vanidoso. Hoy leía el caso lamentable de una mujer que falleció trágicamente al hacerse una cirugía en los senos y la cirugía sale bien, pero al cabo de 3 meses se le complica el implante y una bacteria se le mete y bueno, se le complicó el asunto y un paro cardiorrespiratorio se la llevó. ¿Saben qué hay detrás de una persona que siendo hermosa, teniendo su cuerpo completo, se hace cirugías? Codicia. Se está codiciando más belleza, se está codiciando más que le admiren más, el tener más, el llamar la atención, el verse mejor. Esa es una forma de codicia. Y perdónenme, pero esto no les gusta a muchas mujeres y a muchos hombres, pero es una realidad. Si usted lo quiere hacer, está en la libertad de hacerlo, es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, pero pues tenemos que decirlo. Cuando yo no estoy contento con quien yo soy, con lo que tengo y tengo la necesidad de hacerme cosas, a no ser que sea por salud, por una de salud, pues ahí está mediando algo de codicia. Hoy día la ceniza tiene que ver con eso inútil que está en nuestra vida,
que llena nuestro corazón, que es un fastidio para obtener la bendición de Dios y que literalmente no nos sirve y no nos ayuda a crecer espiritualmente ni a acercarnos a Dios. Y una de esas cosas es la vanidad. Otro elemento que puede representar la ceniza es la asquerosidad que hay en el corazón. Dice la palabra en Job 30:19, Él me derribó en el lodo y yo soy semejante al polvo y la ceniza. Eso somos cuando el corazón está lleno de pecado y no hay arrepentimiento. Y la gente no se quiere acercar a Dios y la gente no quiere saber de Dios porque la gente cree que hablar estos temas es hablarles de una religión y es como que usted es de Millonarios y pásese para Santa Fe o es del América y pásese para el Nacional. Entonces es como esa rivalidad y entonces no, yo nací de esta religión y en esta religión me quedo y usted allá con lo suyo y no me venga a vender este cuento porque yo no suelto esto. Y hablar de Dios no tiene que ver con eso. Hablar de Dios no tiene que ver con religión de absolutamente nada. Hablar de Dios y conocer la palabra es decirle a usted y a cualquier ser humano, aprenda a tener una relación con Dios. Entonces, la ceniza simboliza esa asquerosidad, esa suciedad que hay en el corazón y que necesita ser sacada. También simboliza la desgracia. Dice la palabra en el Salmo 102:9, por lo cual yo como ceniza a manera de pan. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. ¿Sabe que la vida de mucha gente es esto? Mire, si hay algo muy común, es encontrar gente cuya vida es una completa desgracia. Son un nido de problemas, dificultades por aquí, dificultades por allá. Y literalmente se les habla de Dios y no se quieren acercar a Dios. No quieren convertirse de corazón. No quieren arrepentirse. No quieren entregar su vida a Cristo. Están llenos de 50,000 millones de argumentos en su cabeza que no les dejan entender que necesitan a Dios y que la mayor desgracia en la vida de un ser humano es no tener a Cristo aquí en el corazón. Por eso dice el salmista, por lo cual yo como ceniza a manera de pan. La situación de este hombre por causa de la desobediencia y del no arrepentimiento llegó a ser tan terrible que dice, como ceniza a manera de pan. Es literal, comía ceniza y hacía de cuenta que estaba comiendo pan. Y mi bebida mezclo con lágrimas. Iba a tomar agua y literalmente la mezclaba con lágrimas. ¿Se alcanza usted a imaginar el nivel de sufrimiento de esta persona? Entonces la ceniza hoy simboliza la desgracia que viene en la vida de una persona por la desobediencia. Y usted habla con mucha gente y se le esconden al pastor, se le esconden a la iglesia, a la congregación, a los líderes, a los hermanos, porque no quieren dejar el pecado, porque no se quieren apartar del pecado. Entonces la desgracia los ha de alcanzar, es cuestión de tiempo. La desgracia los va a alcanzar. La Biblia dice que la maldición no viene sin causa. Y esa ceniza, esa desgracia que hay en el corazón, viene a traer un sufrimiento terrible. Y Dios quiera que usted, ni yo, ni ninguno, terminemos comiendo ceniza como si fuera pan y bebiendo nuestras bebidas mezcladas con lágrimas. Esto habla de un sufrimiento terrible. La ceniza representa la humillación delante de Dios. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es increíble, hermano. Cuando la gente no se quiere arrepentir de su pecado, ponen 10,000 argumentos y salen a esconderse porque las tinieblas del pecado traen eso. Usted se puede esconder bajo las tinieblas del pecado. Entonces usted no se acerca a la palabra, usted no se acerca a Dios, usted ya no quiere volver a la iglesia, usted ya no quiere congregarse, usted ya no quiere leer la palabra, usted ya no quiere ayunar, usted ya no quiere servir, usted ya no quiere hacer nada. Entonces usted está siendo absorbido por las tinieblas del pecado.
Pero lo correcto es que hoy la única ceniza que haya en nuestro corazón sea la de humillación delante de Dios, no la de la inmundicia, la vanidad y las cosas que ya mencionamos. Lo correcto hoy es literalmente que la única ceniza que haya en nuestro corazón sea una actitud de humillación delante de Dios, donde yo me aborrezco, es decir, me amo menos. El problema hoy es que la gente se ama más que a Dios. Sí, dicen amar a Dios, pero se aman más que a Dios, a sí mismos. Hay una egolatría, un egocentrismo. Predomina y prevalece lo que yo quiero, mis deseos, mis pensamientos y mis argumentos. Y en ese sentido, cuando literalmente la ceniza simboliza humillación delante de Dios, que es el significado correcto de la ceniza en nuestras vidas hoy, no lo anterior que mencionamos, sino que hay humillación delante de Dios en nuestro corazón, también va a haber arrepentimiento y la ceniza debe simbolizar eso. Y volví mi rostro a Dios en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Es decir, arrepentimiento genuino. Ese temita, hermano, de que usted está en pecado y le preguntan qué va a hacer y usted dice, no sé, no sé. En otras palabras es, no quiero obedecer, no me interesa arrepentirme. Voy a ver, voy a jugar un rato con el pecado. La maldición no se lo podrá quitar. No se la podrá quitar hasta que no haya esto, hasta que usted no vuelva su rostro y su corazón a Dios en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Entonces el mensaje en esta hora es, ayunemos, busquemos de Dios, metámonos con el Señor, más y más y más. Me gozo por las respuestas que están llegando. Y he estado viendo cómo literalmente están viniendo respuestas, me han estado contando unos testimonios preciosos y son testimonios donde la gente está hablando de cómo están pasando cosas aquí en el corazón. Me gozo por eso, como pastor, me gozo por eso. Antes de yo orar para que usted sea una persona próspera materialmente, que se le abran puertas materialmente, mi oración como pastor es que usted crezca espiritualmente. Porque si usted crece espiritualmente, usted tiene todo lo que necesita para ser feliz y próspero integralmente en esta vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos. Te pedimos, Señor, fortalece tu iglesia, el cuerpo de Cristo, fortalécelo. A cada hombre, a cada mujer que hoy se conecta, fortaléceles, ayúdales, guíales, enséñales, muéstrales, revélales la importancia del ayuno. Hay dificultades, ayuno y oración. Hay problemas económicos, ayuno y oración. Hay problemas en el hogar, ayuno y oración. Hasta que tu respuesta venga y vendrá porque tú lo prometiste, porque tú lo dices en tu palabra, Señor. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendito Dios del cielo, te damos honra y gloria. Gracias por fortalecernos cada día. Gracias, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.